Desde el primer aliento de vida, hay algo que nos empuja hacia adelante, un susurro que no viene del mundo exterior, sino de un rincón silencioso dentro del alma. A veces lo ignoramos, otras veces lo confundimos con simples pensamientos pasajeros, pero hay momentos en que ese susurro se convierte en un eco persistente, una voz suave pero firme, que resuena en lo más profundo del pecho. Es el llamado invisible. No tiene forma, no tiene rostro, pero su presencia es tan real como el latido de nuestro corazón. Es la chispa que enciende preguntas que nunca antes nos habíamos atrevido a hacer. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hay más allá de lo que mis ojos pueden ver? Este llamado no llega con estruendo, no se anuncia con trompetas ni luces brillantes. Aparece en la rutina, en lo cotidiano. Surge en medio de una caminata solitaria, en una noche de insomnio, o en el silencio de una lágrima que nadie ve. Es esa sensación repentina de que hay algo más, algo inmenso, algo sagrado que nos observa desde la distancia. O quizás desde dentro. Para algunos, llega en la infancia, como una sensación inexplicable de no pertenecer del todo a este mundo. Para otros, se presenta en la adultez, cuando todo parece estar en su lugar, pero aún así algo falta. Ese algo se convierte en un vacío que ni el éxito, ni el amor, ni la riqueza pueden llenar. Antes de continuar, dime algo. ¿Alguna vez has sentido que tu energía cambia al entrar en ciertos lugares? ¿Has notado cómo algunas personas te drenan sin decir una sola palabra? ¿Crees que tu vibración puede atraer o alejar cosas en tu vida? Déjame tu experiencia en los comentarios. Voy a leerlos todos y dejaré un corazoncito en los que más me toquen el alma. Y si este mensaje resonó contigo, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video. Alguien allá afuera también necesita elevar su energía, y tú puedes ser el canal por donde llegue esa luz. María tenía 34 años cuando comenzó a escucharlo. Una mujer común a los ojos del mundo, madre de 2 hijos, esposa de un hombre trabajador, maestra en una escuela pública. Su vida era una cadena de días similares, marcados por despertadores, deberes, comidas y tareas. Pero en las noches, cuando todos dormían, sentía una inquietud creciente, una sensación de que algo la estaba llamando. No sabía qué era, pero era persistente, como una brisa tibia que rozaba su nuca y susurraba su nombre con dulzura. Al principio pensó que era estrés, cansancio, hasta que una madrugada se despertó llorando, sin razón aparente, con el pecho ardiendo y una sola frase en su mente: tienes que recordar quién eres. Ese fue su primer contacto consciente con el llamado. Y aunque todavía no entendía su significado, algo dentro de ella cambió. Empezó a observar el mundo con otros ojos. Las pequeñas cosas que antes ignoraba, el canto de los pájaros, el color del cielo al amanecer, el crujir de las hojas al pisarlas, ahora parecían mensajes ocultos, señales que le hablaban en un idioma que su alma comenzaba a comprender. No, estaba sola. En distintas partes del mundo miles de personas sentían lo mismo, como si una red invisible los uniera, como si algo ancestral estuviera despertando en cada uno de ellos. En culturas antiguas, este fenómeno era conocido. Los egipcios lo llamaban el despertar del Ka. Los hindúes lo entendían como el primer paso hacia el moksha, y los pueblos originarios de América hablaban del llamado del Gran Espíritu. Aunque los nombres cambien, la experiencia es la misma. Un inicio sin aviso hacia una transformación profunda, una iniciación silenciosa que no depende de religión, edad o clase social. A veces, este llamado llega acompañado de crisis. Relaciones que terminan, enfermedades inesperadas, pérdidas dolorosas, no como castigos, sino como catalizadores, como si el universo removiera todo lo innecesario para obligarte a mirar hacia adentro. Porque mientras todo está en calma, es fácil ignorar el alma, pero cuando todo se desmorona, cuando el ruido se apaga,
El silencio se convierte en un espejo donde finalmente puedes verte con claridad. Julián era un ejecutivo exitoso. Tenía un apartamento lujoso, un auto nuevo, una agenda llena de compromisos y una sonrisa impecable para cada cliente. Pero una noche, en medio de una cena elegante, sintió que algo dentro de él se rompía. Las risas le parecían falsas, la conversación vacía. Al volver a casa, se quedó frente al espejo por largos minutos. No se reconocía. ¿En qué momento había olvidado sus sueños? ¿Cuándo fue la última vez que sintió verdadera alegría? Ese vacío, ese silencio atronador, fue su primer contacto con el llamado. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que ya nada sería igual. El llamado invisible no exige respuestas inmediatas, no pide fe ciega ni exige rituales complejos. Solo espera ser escuchado. Se manifiesta en forma de inquietud, de intuiciones repetidas, de encuentros que parecen casuales pero que en realidad son mensajes disfrazados. Es como una melodía lejana que solo puedes oír cuando el ruido del mundo se apaga, y cuanto más atención le prestas, más fuerte se vuelve. No porque grites, sino porque tu alma, poco a poco, comienza a recordar su idioma original. Algunos lo ignoran por miedo, otros lo rechazan por no poder explicarlo con lógica, pero hay quienes, en un acto de coraje silencioso, se atreven a seguirlo. No saben a dónde los llevará, pero intuyen que es hacia algo real, algo profundo, algo que siempre estuvo ahí, esperándolos. Porque el llamado invisible no viene de afuera, nace dentro, en lo más puro de tu esencia. Es la voz de tu espíritu, recordándote que esta vida es más que sobrevivir. Es un viaje de regreso a ti mismo, el abismo de las vibraciones bajas. Hay lugares a los que no se llega caminando, sino cayendo. Lugares invisibles donde la luz parece ausente, donde el tiempo se distorsiona y la esperanza se vuelve apenas un recuerdo lejano. No hablamos de un sitio físico, sino de un estado del alma. El abismo de las vibraciones bajas es uno de esos espacios ocultos a simple vista, pero dolorosamente reales para quienes han descendido a ellos. Es una prisión sin barrotes, un pozo donde se pierde la conexión con lo divino, donde los pensamientos se vuelven densos, oscuros, repetitivos y peligrosamente silenciosos. Allí, todo se torna más pesado. La vida pierde color. Las emociones positivas se disuelven y dan paso al miedo, la ira, la culpa y la tristeza. Es un terreno fértil para los susurros más sombríos de la mente. Es en este estado que muchos se rinden, creyendo que la oscuridad es todo lo que existe. Pero lo que no saben es que esa oscuridad no es externa. Se filtra desde dentro, alimentada por cada pensamiento no sanado, por cada emoción reprimida, por cada herida no enfrentada. Es el eco acumulado de años de desconexión con lo espiritual, con lo sagrado, con lo esencial. Ana era una mujer alegre en apariencia, pero por dentro cargaba un dolor ancestral. Desde pequeña, había sido humillada, ignorada, tratada como si su voz no importara. Aprendió a fingir sonrisas, a complacer a todos, a silenciar su propio espíritu. Con el tiempo, su energía fue bajando. Al principio fueron solo pequeñas señales: cansancio sin razón, insomnio ocasional, falta de inspiración. Luego vinieron los pensamientos negativos, la ansiedad, la sensación constante de que algo estaba mal. Pero lo más alarmante era el vacío, esa especie de frío interno que no se quitaba con abrigo, ni con compañía, ni con palabras bonitas. Ese frío era señal de que Ana había descendido al abismo. Su frecuencia vibratoria, antes natural y conectada a la vida, había sido arrastrada hacia lo más bajo. ¿Por qué? Porque no basta con vivir. Hay que vivir con conciencia. Cada pensamiento que cultivamos tiene una frecuencia. Cada emoción que albergamos modifica nuestro campo energético. Los científicos ya han comenzado a estudiar este fenómeno. Investigaciones del Dr. David R. Hawkins, autor de El poder contra la fuerza,
demuestran que las emociones como el amor, la alegría y la gratitud vibran a frecuencias mucho más elevadas que el miedo, la vergüenza o el odio. Y cuando una persona se mantiene demasiado tiempo en estos estados bajos, su campo energético comienza a colapsar. En el mundo espiritual, esta caída no pasa desapercibida. Médiums como Divaldo Franco y Ivonne do Amaral Pereira han descrito en sus obras lo que sucede cuando el alma humana se desconecta de las altas esferas, se convierte en blanco fácil de influencias negativas, de energías densas, de entidades que se alimentan del sufrimiento. No es superstición, es una realidad que muchos han vivido sin poder explicarla. Voces interiores que incitan al autosabotaje, presencias que generan pesadillas, sensaciones de estar acompañado por algo que no se ve, pero se siente. Todo esto son signos de un campo vibracional contaminado. Los síntomas del abismo son silenciosos, pero devastadores. Primero llega el desánimo, luego la irritación constante. La mente se vuelve una enemiga que repite una y otra vez frases destructivas. No sirves, no mereces amor, no eres suficiente. La persona comienza a atraer situaciones negativas, relaciones tóxicas, accidentes extraños. Es como si la vida entera comenzara a reflejar ese caos interno. Y, en muchos casos lo hace, porque el universo responde a nuestra vibración, no a nuestras palabras. Francisco, un joven de 28 años, había tenido una vida normal hasta que cayó en una profunda depresión. Nada grave había ocurrido, pero algo en él se apagó. Comenzó a aislarse, a perder el interés por todo, a sentir que la existencia no tenía sentido. En una de sus pocas visitas al psicólogo, le preguntaron cuándo había dejado de hacer cosas que amaba. No supo qué responder. Había olvidado lo que lo hacía feliz. Su alma estaba desconectada, su energía atrapada. Había caído en el abismo sin siquiera darse cuenta. En estos estados, el cuerpo también comienza a enfermar. Dolores inexplicables, enfermedades autoinmunes, fatiga crónica. Porque el cuerpo es el último en hablar, pero cuando lo hace con fuerza. Los chakras, centros energéticos descritos por la tradición hindú y estudiados por la medicina energética moderna, se bloquean. El chakra raíz deja de proporcionar seguridad, el plexo solar se hunde en la ansiedad, el corazón se cierra, y así, el ser humano se convierte en una sombra de sí mismo. Pero lo más aterrador del abismo es su naturaleza silenciosa. No hay gritos, no hay alarmas, solo una lentísima pérdida de vitalidad, una desconexión progresiva de todo lo que da sentido. Y cuando uno se da cuenta, ya está muy dentro. Es una especie de muerte espiritual en vida, pero incluso en lo más profundo del abismo, hay un susurro, apenas perceptible, pero real. El mismo que alguna vez nos llamó desde la luz, ahora nos llama desde la sombra, porque aunque la vibración haya caído, el espíritu jamás se apaga del todo. El problema es que no todos lo oyen. Algunos se quedan atrapados allí para siempre, otros comienzan a recordar. El despertar de la energía interior. Hay momentos en que la oscuridad parece eterna. Días en los que el alma pesa como una roca y el cuerpo arrastra a duras penas a su sombra. Sin embargo, incluso en lo más profundo del abismo, algo sagrado comienza a agitarse. No es visible, no es ruidoso, no es inmediato. Es un susurro tenue, como el primer latido de una vida que aún no ha nacido, pero que insiste en existir. Es el despertar de la energía interior, una chispa antigua, primitiva, indomable, que habita dentro de cada ser humano esperando ser recordada. No importa cuánto hayamos caído, cuán bajo hayamos vibrado, esa chispa nunca muere, solo se adormece. Dicen que los grandes despertares comienzan con una pregunta. No una pregunta lanzada al viento, sino una que nace desde el dolor, desde el límite. Ana, aquella mujer que había sido devorada por el vacío, despertó una mañana con una sensación distinta.
No era alegría, ni esperanza. Era una urgencia silenciosa. Abrió los ojos y se preguntó, casi sin voz, ¿y si hay algo más? Fue la primera grieta en la prisión de su apatía, la primera luz entrando por la rendija, y en ese instante, su energía interior, aletargada durante años, comenzó a vibrar. El despertar no es una explosión, es un proceso. Es como cuando un volcán comienza a calentar desde sus entrañas, antes de hacer erupción. Al principio se manifiesta en detalles sutiles. Un escalofrío al escuchar ciertas palabras, una lágrima sin razón aparente, una sensación de déjà vu al observar el cielo. Muchos lo ignoran, pero quienes se detienen a sentirlo, comienzan a transformar su realidad, porque esa energía interior es la verdadera conexión con lo divino. No viene de fuera, no depende de nadie, habita en el silencio, en la respiración, en lo invisible. Según el médium brasileño Chico Xavier, cada ser humano lleva consigo un sol espiritual, un núcleo de luz que permanece intacto aún en las mayores tempestades del alma. La mediumnidad no es más que la sensibilidad de percibir esa luz y dejar que ella nos guíe. Y aunque no todos sean médiums en el sentido clásico, todos tenemos acceso a esa fuente energética. Algunos la despiertan con la oración, otros con el arte, otros a través del dolor. Pero el origen es siempre el mismo. Volver a nosotros mismos. Francisco, el joven atrapado en la depresión, comenzó a tener sueños extraños. En uno de ellos, veía una figura luminosa que lo observaba desde lejos. No hablaba, no se movía, solo estaba allí. Cada noche que pasaba, la figura se acercaba un poco más, hasta que una noche lo tocó en el pecho. Al despertar, Francisco sintió una presión intensa en el corazón, como si algo hubiera sido desbloqueado. Lloró durante horas sin saber por qué, pero desde ese día su vida cambió. Empezó a sentir una necesidad de estar en la naturaleza, de leer sobre espiritualidad, de cambiar su alimentación. No sabía lo que pasaba, pero intuía que era real. El despertar de la energía interior también altera la percepción. Lo que antes parecía banal se vuelve profundo. Una conversación sencilla puede revelar verdades ocultas. Una canción puede activar memorias de otras vidas. Una mirada puede penetrar el alma. El cuerpo empieza a reaccionar. Cambios de temperatura, hormigueos, palpitaciones sin razón, sensibilidad a la luz y al sonido. Son síntomas del alma despertando, intentando comunicarse a través de su instrumento más directo, el cuerpo físico. Los estudios del Instituto HeartMath han demostrado que el corazón humano emite un campo electromagnético miles de veces más potente que el del cerebro. Cuando una persona entra en estados de gratitud, compasión o amor profundo, ese campo se expande y comienza a armonizar todo a su alrededor. Es el corazón espiritual activando su poder. Y cuando ese corazón se conecta con la energía interior, ocurre la alquimia. El ser humano comienza a cambiar no solo su vida, sino su entorno. Atrae nuevas personas, nuevos caminos, nuevas sincronicidades. Pero el despertar también duele, porque implica encarar todo lo que fue reprimido, las heridas olvidadas, las máscaras construidas, los miedos heredados. La energía que despierta empuja hacia afuera lo que ya no vibra con nuestra verdad. Y eso puede ser incómodo, incluso aterrador. Muchos sienten que están enloqueciendo cuando en realidad están despertando. Es como salir de un sueño muy profundo. Los primeros minutos son confusos, inciertos, borrosos, pero luego la claridad llega. La médium mexicana María Sabina hablaba de la voz de los hongos sagrados, pero más allá del contexto chamánico, su mensaje era claro. La sabiduría no viene de fuera, sino de adentro. Su conexión con el mundo espiritual no era un don exclusivo, sino una rendición total al poder interior. Y ese poder reside también en cada uno de nosotros. Dormido, sí. Olvidado, quizás, pero jamás perdido. Porque aunque hayamos sido arrastrados,
Por la densidad, por la tristeza, por el miedo, siempre hay una llama encendida, siempre hay una parte de nosotros que recuerda. Y cuando esa parte comienza a despertar, nada vuelve a ser igual. La energía cambia, la frecuencia se eleva, y el alma empieza a cantar un nuevo himno. Uno que no puede ser explicado con palabras, pero que se siente en cada célula, en cada respiración, en cada mirada hacia el cielo. Las prácticas que elevan. No basta con desear el despertar. El alma, cuando clama por luz, exige movimiento, constancia, entrega. Despertar la energía interior es apenas el primer suspiro. El siguiente paso es nutrirla, cultivarla, protegerla, como una llama frágil que puede apagarse con el más leve soplo del mundo exterior. Aquí es donde comienzan las prácticas. No rituales vacíos ni fórmulas mágicas, sino hábitos sagrados que transforman al ser desde dentro, como si cada gesto, cada respiración, fuera un acto de alquimia que eleva la vibración del espíritu. En lo profundo de los Andes, los antiguos chamanes enseñaban que el cuerpo es un templo, y que el cuidado de ese templo determina la calidad de la energía que fluye a través de él. No se trataba solo de alimento o ejercicio, sino de intención. Comer con gratitud, caminar con conciencia, dormir en paz. Cada acto cotidiano podía ser una ofrenda energética al universo o una carga vibracional densa. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. No hay necesidad de montañas ni selvas sagradas. La espiritualidad auténtica se practica en el silencio de la cocina, en la respiración durante el tráfico, en la mirada que damos al desconocido en la calle. Uno de los pilares más potentes para elevar la vibración es la respiración consciente. Algo tan simple, tan olvidado. Vivimos atrapados en el caos, respirando apenas para sobrevivir. Pero cuando llevamos atención plena a la inhalación y la exhalación, activamos el sistema nervioso parasimpático, liberamos el cuerpo del estrés y abrimos el corazón a nuevas frecuencias. Las enseñanzas del maestro Paramahansa Yogananda sobre el Kriya Yoga describen cómo la respiración controlada no solo oxigena el cuerpo, sino que purifica el alma. Cada respiración profunda es una limpieza energética, un recordatorio de que estamos vivos por algo mayor. Otra práctica sagrada, tan antigua como el tiempo, es la meditación. No para escapar del mundo, sino para volver al centro, para reencontrarse con el silencio, ese maestro implacable que revela lo que hemos evitado ver. Durante la meditación, la mente deja de gritar y el alma empieza a hablar. Al principio puede ser incómodo. Los pensamientos aparecen como enjambres. Las emociones reprimidas suben como lava. Pero si se persiste, se accede a una paz que no depende de las circunstancias. Como decía el médium Divaldo Franco, meditar es afinar el instrumento del alma para que Dios pueda tocar a través de ti. Y está también el poder de las palabras, la vibración del lenguaje. No somos conscientes de cuánta energía perdemos con palabras vacías, con quejas constantes, con juicios innecesarios. Las tradiciones espirituales más antiguas entendían que el verbo es creación, que lo que pronunciamos, moldeamos. Por eso los mantras, los rezos, las afirmaciones positivas no son supersticiones, son comandos vibracionales que reprograman el campo energético. El médium Allan Kardec afirmaba que los pensamientos son cosas, y que todo pensamiento genera una forma, una estructura sutil que habita el plano astral. Así, cada palabra que decimos puede elevarnos o hundirnos. El contacto con la naturaleza es otra vía directa hacia la elevación energética. No es solo un paseo por el bosque, es un encuentro con nuestra esencia. El campo vibracional de los árboles, del agua, del sol, armoniza nuestro campo energético. Caminando descalzos sobre la tierra, descargamos la densidad acumulada. Mirando el cielo por 5 minutos, respirando su inmensidad, recordamos que somos más que obligaciones y facturas. Hay una técnica ancestral japonesa llamada Shinrin-yoku, o baño de bosque, que consiste en caminar en silencio por lugares naturales,
para absorber su energía sanadora. Los estudios han demostrado que esto reduce los niveles de cortisol, mejora el sistema inmunológico y aumenta la claridad mental. Y luego está el arte, la música, la pintura, la danza. Expresiones del alma que desbloquean canales de luz. Cuando una persona canta desde el corazón, no solo eleva su propia vibración, sino la de todos los que la escuchan. Hay historias de personas que, al escuchar ciertas melodías, han tenido visiones, recuerdos de vidas pasadas, conexiones con seres espirituales. Porque el arte verdadero no se crea, se canaliza, y quien lo practica con entrega, se convierte en un puente entre lo divino y lo humano. No podemos olvidar el servicio, ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Una de las prácticas más poderosas y menos comprendidas, porque cuando das desde el alma, tu frecuencia se expande más allá de lo imaginable. Chico Xavier contaba que en sus momentos de tristeza más profunda, lo único que lo salvaba era hacer el bien, dar una palabra, un pan, una mirada. El acto de servir no es para los demás, es para nosotros. Nos limpia, nos recuerda, nos eleva. Finalmente, está el ritual más olvidado, el descanso, el permitirnos pausar, no hacer nada, simplemente ser. Vivimos en un mundo que glorifica la productividad y olvida que el alma necesita espacio. Hay días en que la mejor práctica espiritual es cerrar los ojos, colocar una mano sobre el corazón y sentir los latidos. Recordar que seguimos aquí, que seguimos vibrando, que aún estamos a tiempo. Porque cada una de estas prácticas, la respiración, la meditación, la palabra, la naturaleza, el arte, el servicio, el descanso, son llaves que abren puertas dentro de nosotros. Puertas que nos conectan con realidades más sutiles, más luminosas. No se trata de religión ni de dogma. Se trata de vibración, de energía, de elegir a cada instante subir un peldaño más hacia lo que realmente somos, protegiendo tu energía. Existen momentos en los que, incluso después de haber despertado nuestra energía interior y comenzado prácticas de elevación vibracional, sentimos una pesada sombra envolviéndonos. No es casualidad. Cuanto más brilla tu luz, más atraes la atención de las sombras. No sombras malignas en el sentido fantástico, sino energías densas, pensamientos negativos, personas que vibran en el miedo, la envidia, la rabia. El mundo está lleno de interferencias sutiles, campos de vibración baja que buscan consciente o inconscientemente alimentarse de aquellos que han aprendido a vibrar más alto. Y por eso, proteger la energía se convierte en algo sagrado. No, basta con elevarse, es preciso blindarse. El médium brasileño, Robson Pinheiro, a través de sus obras psicografiadas, nos habla de las zonas umbralinas, espacios del plano espiritual donde habitan espíritus perturbados que por afinidad vibracional se conectan con los pensamientos densos de los encarnados. Según él, muchos ataques energéticos no son enviados directamente, mas ocurren por simple resonancia. Cuando nos dejamos envolver por el miedo, la cólera o la culpa, abrimos portales invisibles que permiten el drenaje de nuestra fuerza vital. Y no solo se trata de entidades del más allá. Las personas a nuestro alrededor, incluso sin saberlo, pueden ser canales de desgaste energético. ¿Cuántas veces has entrado a un lugar y sentido que el aire estaba pesado? ¿O has conversado con alguien y tras pocos minutos te sentiste agotado, desanimado, como si te hubieran arrancado algo? Esa es la evidencia de un intercambio vibracional. Lo que algunos llaman vampirismo energético no es una metáfora, es una realidad sutil y constante. Por eso, protegerse no es egoísmo, es supervivencia espiritual. Una de las barreras más poderosas para la protección energética es la intención clara. Cuando una persona camina por el mundo con presencia, con conciencia de su luz, su campo vibratorio se fortalece automáticamente.
Es como si una armadura invisible se formara alrededor. La clarividencia de Ivonne do Amaral Pereira, médium brasileña profundamente respetada, reveló muchas veces cómo aquellos que viven con fe activa, con pasión y propósito emiten un brillo tan fuerte en el plano astral que los espíritus inferiores no consiguen acercarse. Pero basta un momento de distracción, un pensamiento de odio, una crítica destructiva, para que esa luz se apague momentáneamente. Otra herramienta de protección esencial es la higiene energética. Así como cuidamos del cuerpo físico, debemos cuidar del cuerpo sutil. Baños con sal marina, infusiones de hierbas como la ruda, el romero o la lavanda, tienen el poder ancestral de limpiar los campos vibracionales. Las culturas africanas, indígenas y orientales ya lo sabían desde hace siglos. Un baño no solo limpia el cuerpo, arrastra memorias, corta lazos, libera presencias, pero incluso sin elementos externos, podemos purificarnos con el poder del pensamiento. Visualizar una luz dorada envolviéndonos, una llama violeta transmutando todo lo denso, es un acto de creación energética real. También están los objetos de poder, no como amuletos supersticiosos, sino como extensiones de nuestra fe, un cristal programado con intención, una vela encendida con oración, un rosario tocado con devoción. Cada uno de estos elementos puede convertirse en una herramienta de blindaje, siempre que su uso esté lleno de conciencia. Los antiguos sabios sabían que todo en el universo vibra, y que esas vibraciones pueden ser moduladas. Un cuarzo blanco no es solo una piedra, es un catalizador de limpieza. Un ojo de tigre no es solo decoración, es escudo, pero solo funcionan cuando tú también estás en coherencia. El silencio es muchas veces la mayor defensa. Hablar de más, exponer tu luz a todos, puede convertirte en blanco fácil. Hay cosas que deben ser preservadas, mantenidas en secreto sagrado. No todo el mundo entiende los procesos espirituales. Algunos ridiculizan lo que no comprenden, y esa energía de duda o burla puede envenenar tu campo si estás vulnerable. Como decía Jesús en los Evangelios, no deis lo sagrado a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a los cerdos. Las joyas del alma deben compartirse solo con quienes las valoran, y no podemos olvidar la importancia del entorno, tu casa, tu habitación, tu lugar de trabajo. Todos esos espacios absorben lo que tú emanas, pero también lo que los demás dejan. Limpiar la casa energéticamente, con incienso, música elevada, oraciones, ventanas abiertas para que circule el aire y la luz, es un acto espiritual. Un espacio limpio vibra diferente, se convierte en refugio, en altar. En muchas tradiciones, como la Umbanda y el espiritismo, se recomienda mantener alta la vibración del hogar no solo con limpieza física, sino también evitando discusiones, cultivando gratitud y colocando imágenes o símbolos de luz en puntos clave. Finalmente, una de las defensas más poderosas que existen, el amor. El amor no como emoción pasajera, sino como estado de ser. Una persona que vibra en amor verdadero, compasivo e incondicional, se vuelve inalcanzable para las frecuencias densas, porque el amor no tiene miedo, y donde no hay miedo, no hay brechas. Como enseñaba Chico Xavier, quien cultiva el bien, se rodea de luz. Esa luz, muchas veces, es más eficaz que cualquier talismán, mantra o ritual. Proteger tu energía no es esconderte del mundo, ni vivir en paranoia. Es aprender a navegar en un mar lleno de corrientes, manteniendo el timón firme, el corazón abierto y la mente clara. Porque la energía que portas es sagrada, y si no la proteges tú, nadie lo hará por ti. El viaje de la transformación. La transformación espiritual no es un destino fácil. Es un viaje profundo, muchas veces solitario, marcado por dudas, conflictos internos y revelaciones que cambian nuestra visión del mundo. No hay mapas para este camino. Solo existe un llamado silencioso del alma, una inquietud que se convierte en búsqueda y esta en renacimiento.
Quienes recorren este trayecto saben que no hay vuelta atrás. Después del despertar, todo cambia. La percepción se expande. El tiempo se siente diferente. El inicio suele estar marcado por dolor, una pérdida, una crisis, una ruptura interior. Algo se quiebra y nos obliga a mirar hacia adentro. Muchos evitan esa mirada. Prefieren distraerse con rutinas y redes sociales. Pero quienes se permiten sentir descubren que algo mayor los llama. Un velo se rasga. Lo invisible empieza a manifestarse en sueños, sincronicidades y percepciones inexplicables. Chico Xavier decía, nadie evoluciona sin esfuerzo ni lágrimas en el corazón. La transformación real no viene de libros, sino de vivencias. Es en el silencio, en las oraciones solitarias y en las noches sin dormir donde comienza la depuración. Caen las máscaras, las creencias limitantes, las memorias que aprisionan. Duele, pero revela nuestra esencia divina, antes oculta por el ego. Este proceso no es lineal. Hay retrocesos, días oscuros, momentos de miedo y agotamiento. Pero en esa oscuridad es donde el alma se fortalece. No se trata de perfección, sino de perseverancia. Cada tropiezo es una oportunidad. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en maestro. Durante el camino, es común sentirse fuera de lugar. Relaciones se alejan. Ambientes se vuelven extraños. Esa soledad es necesaria. Limpia el espacio para nuevas conexiones alineadas con tu vibración. Según Robson Pinheiro, en esas fases los guías espirituales actúan más intensamente, aunque no los percibamos. A veces surgen habilidades mediúmnicas, sueños vívidos, intuiciones, energías, pero sin equilibrio emocional pueden confundir. Por eso el autoconocimiento es vital. Todo cambia, cuerpo, mente, emociones. Los antiguos hablaban de la muerte del viejo yo. Renacer exige coraje y fe. También exige amor al otro. La compasión guía la evolución verdadera. Y cuando el amor incondicional lidera, la realidad cambia. Ese camino lleva al propósito del alma, aquel que siempre estuvo allí, esperando ser recordado. Y una vez que el alma despierta, jamás vuelve a dormir.